pues ella ha estado en muchos puestos desde entonces en la carrera diplomática en el estado de Grecia. Y para ello voy a pedirle que sea la primera persona en poder platicar con nosotros para arrancar este panel. Va a hablarnos unos 5 minutos la embajadora, al igual que el resto de los invitados, pero embajadora, me encantaría que pudiéramos arrancar con usted y más que yo leer su currículum, que es muy extenso, me gustaría que parte de todo esto incluyera que usted nos platique su carrera y qué implica ser una mujer nacida en Grecia que decide tomar el rumbo diplomático. ¿Es fácil para una mujer diplomática de nacionalidad griega pues avanzar? ¿Cuáles son los retos? Está en mute, embajadora. Perdón. Muchas gracias, Ana Paula, para las palabras de bienvenida. Quería primeramente, antes de empezar mi discurso, agradecer, por supuesto, a la delegación de la Unión Europea, a Jean-Pierre y su equipo, Mirko y Katia, por su iniciativa para el evento de hoy dedicado al Día Internacional de la Mujer. Europa ha sido y sigue siendo pionera en la promoción de los derechos humanos, la protección de las personas socialmente desfavorecidas y la igualdad de género. Sin embargo, es realmente sorprendente que hasta la histórica elección de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido en 1979, las 3 mujeres líderes previamente elegidas no provenían de Europa o América. Como sabemos, la primera mujer elegida fue Sirimavo Bandaranaike en Keilan, Sri Lanka, y la segunda una gran figura femenina, Indira Gandhi, en India. Por supuesto que se observa que ambos provenían de una familia política. El esposo de la primera fue el primer ministro antes que ella, mientras que el padre de Indira Gandhi, Nehru, fue el primer ministro de la India después de su independencia nacional. La tercera fue una mujer sin descendientes políticos familiares, Golda Meir, quien con su presencia destacada selló la vida política en Israel durante 3 décadas. No hay duda de que el papel de la mujer en el desarrollo político, económico y social en Grecia, en Europa, en todo el mundo, es completamente diferente hoy que en épocas anteriores. La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, que es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, estipulaba explícitamente que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Por supuesto, el papel de la mujer fue completamente diferente durante casi todo el periodo desde la antigüedad hasta la Segunda Guerra Mundial, con algunas excepciones. Pocas personas saben que en una de las civilizaciones más antiguas e importantes, la minoica, que floreció en la isla griega más grande, Creta, hace unos 5.000 años, según muchos historiadores, la sociedad era matriarcal y las mujeres tenían el papel dominante dentro de la familia. Pocos también recordarán que en algunos periodos del Imperio Bizantino las mujeres ascendieron a cargos imperiales. Sin duda, hasta la posguerra, el papel de la mujer variaba de un país a otro, pero era limitado en relación con el nombre en los centros de decisión en la vida económica y social. Los países europeos, incluso Grecia, durante muchas décadas han consagrado la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el empleo, los salarios y las oportunidades de desarrollo. Al mismo tiempo, se establecieron reglas para un porcentaje mínimo de mujeres en los órganos y consejos gubernamentales, lo que también ha contribuido significativamente a mejorar su papel en la vida pública en Grecia también durante los últimos 25 años. Esto ciertamente no sucedió sin reacciones, ni ocurre incluso hoy en todos los países del mundo. Por ejemplo, el presidente de un tercer país no europeo, no americano, del continente americano, en 2014 declaró públicamente que las mujeres y los hombres no son iguales. El mismo presidente en 2016 describió a las mujeres como incompletas si no han dado a luz al menos 3 hijos.
Por supuesto, en Europa, en una serie de indicadores como el empleo femenino en la población activa total hasta el nivel de violencia doméstica y el número de divorcios, las cifras varían de un país a otro. La interpretación de las diferencias está vinculada a las diferentes culturas de los pueblos, por ejemplo, de los países del norte de Europa y de los países del Mediterráneo, pero estas diferentes características de países europeos componen la imagen especial de la cultura europea, que es muy importante. En Europa, los ejemplos de mujeres que han alcanzado la cima de todas las formas de poder son tan numerosos que la referencia a las personas pierde su valor. Recuerdo que cuando entré en enero de 1997 en el cuerpo diplomático de Grecia, esta profesión durante décadas se consideró y estuvo dominado por hombres. Cuando entré, la proporción ya había mejorado y el 40% de nosotros éramos mujeres. Desde entonces, la proporción de mujeres y hombres diplomáticos es de aproximadamente 50-50. Lo mismo ha sucedido en Grecia en otros servicios gubernamentales especiales como el Poder Judicial, puestos de alta responsabilidad en el sector público y privado, el número de estudiantes en las universidades, pero también en profesiones con el fuerte papel en la conformación de la opinión pública como el periodismo y las letras. En 2020, una mujer fue elegida presidenta de la República Helénica, la señora Caterina Sakellaropoulou, quien anteriormente había ascendido al máximo cargo judicial. En el mismo año, 2 mujeres fueron elegidas para el cargo de presidenta de los 2 tribunales supremos. También ha aumentado el número de mujeres que dirigen empresas industriales y comerciales en altos puestos en las instituciones bancarias, en el espíritu empresarial e incluso en el sector competitivo del transporte marítimo mercante, en el que Grecia tradicionalmente ocupa la posición de liderazgo. Una de las compañías navieras más grandes del mundo es hoy en día encabezada por una capaz mujer de negocios griega. Para hablar de mi ámbito profesional, quiero subrayar que yo soy una de las muchas mujeres que representan a Grecia como embajadores en América del Norte y del Sur. Excepto México, yo en Estados Unidos, Canadá, a frente de ONU, en nuestra misión frente a ONU, Argentina y Cuba, la embajadora griega es una mujer diplomática. Como es el caso de nuestros embajadores en los países más grandes en la Unión Europea de punto de vista de población. Por supuesto, Alemania y Francia. Todas ellas fueron elegidas para representar a Grecia no por su género, sino por su carrera profesional. Hace 30 años esto hubiera sido imposible. El hecho de ser mujer no fue un obstáculo en mi desarrollo profesional. Por supuesto, eso se debe a las luchas de miles de mujeres de generaciones anteriores que lucharon por la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para el desarrollo. Todos honramos su oferta y sus luchas desde finales del siglo XIX hasta la era más reciente. Concluyendo mi posición inicial, quisiera reiterar que, en mi opinión, lo que importa es que caigan donde existan prejuicios y barreras, para que las mujeres de todo el mundo tengan las mismas oportunidades de desarrollo, pero también igualdad de trato frente a las leyes. Esto fortalece la calidad de la democracia, la justicia, el progreso, pero también las relaciones entre los dos sexos que por naturaleza conviven y se necesitan por igual. Por supuesto, tenemos en cuenta que lo que para nosotros en Europa y gran parte del mundo occidental se considera como evidente y garantizado, en muchos otros países todavía existen desigualdades entre hombres y mujeres. En estos casos, los números, las cifras y las estadísticas tienen su propio valor. Muchas gracias, Ana Paula, y muchas gracias a la delegación de la Unión Europea para darnos esta oportunidad hoy en día de celebrar este día tan importante. Gracias. Muchísimas gracias, al contrario, embajadora. Vamos a regresar en unos minutos a platicar más con usted acerca de todo esto que nos acaba de decir. Por cuestión de agenda, vamos a pasar con la embajadora Päivi Pohjoisniemi de Finlandia,
porque tiene que irse a un siguiente evento, que ya sabemos que luego el 8 de marzo para todas acabamos haciendo malabares para poder estar en todos los eventos que se llevan a cabo. Entonces le quisiera dar la palabra a ella, nada más antes presentarla brevemente. Me pareció muy interesante, embajadora, en su currículum, ver que trabajó en la radio y en la televisión como ahora lo hago yo, como corresponsal en España y en Portugal. Entonces, por lo que entiendo, su carrera a finales de los 90, principios del año 2000, estuvo enfocada al periodismo y ya después incursionó en el mundo de la diplomacia, en donde ha sido oficial encargada en lugares sumamente interesantes como Afganistán, como Pakistán, como India, como Sri Lanka, en el norte de África, en Túnez. Entonces, pues una biografía bastante rica. Y me encantaría poder platicar con usted, que nos cuente de qué manera se ha posibilitado una participación tan importante de la mujer en la política de su país y cuál cree que han sido los elementos claves para conseguirlo, tomando en cuenta que en este momento Finlandia tiene a la jefa de Estado más joven del mundo, y entiendo que están con su cuarta primera ministra al frente del país en este momento. Para México, que nunca hemos tenido una jefa de Estado mujer, pues me parece que es sumamente interesante escucharla. Adelante, embajadora. Muchísimas gracias, Ana Paula, y muy buenos días a todas y todos. Y feliz Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias por la invitación. Me alegro mucho de participar en este evento que creo que se ha organizado no solo para hacer honor a este día, sino para homenajear a las mujeres todos los días del año. Las finlandesas decimos que naces valiente o llegas a serlo porque no te queda otro remedio. Siempre en la vida se necesitan unas personas con el suficiente coraje para abrir camino y dar ejemplo a los demás. Hoy comparto con ustedes la historia de líderes políticas finlandesas, valientes, que allanaron el camino y apoyaron con sus esfuerzos a las demás mujeres para avanzar también, y que son fuente de inspiración para generación tras generación. Hace 115 años, en el 1906, se logró, gracias a unas finlandesas, mujeres resistentes en su visión de igualdad, que Finlandia fuera el primer país del mundo en instituir plena igualdad de género parlamentaria. Se aprobó no solo el sufragio universal como primer país en Europa, sino también como primer país del mundo con el derecho universal de presentarse como candidato a las legislativas el año siguiente, en 1907. Significaba una revolución positiva en todo el escenario político. Los partidos políticos de la época, que no eran más que grupos de opinión y discusión, se organizaron para ejercer el verdadero poder político, y también se fundaron muchas nuevas agrupaciones. Hubo también que instruir a más mujeres y abrirles los ojos a sus nuevas posibilidades. Eso fue el inicio del cambio profundo democrático de la sociedad nuestra. Todos los ciudadanos adultos, independientemente de su género, su condición social, su fortuna o su posición, estaban en la misma línea. La cantidad se multiplicó por 10. En la primera legislatura fueron elegidas 19 mujeres, en su totalidad 9.5%. Se cuenta de ellas que heroicamente trabajaron sin descanso para promover las cuestiones sociales. Desde entonces, la dedicación de las parlamentarias a mejorar la situación de mujeres y niñas en la sociedad era continua. Motivadas por los principios de justicia e igualdad, luchaban con determinación
y eficacia también para que todas las niñas tuviesen el derecho a estudiar lo que a ellas les interesaba, como matemáticas o ciencias. Las primeras parlamentarias creían en lo que hacían, incluso cuando la sociedad todavía en su mayoría estaba en contra o dudaba en las trayectorias de cambio. La participación de la mujer finlandesa se fortaleció más durante la Segunda Guerra Mundial y durante la construcción del sistema de bienestar posguerra. Sin esa contribución de la mujer, mi país, Finlandia, no sería el país desarrollado que ha logrado ser. Solo con la mitad de la sociedad no se puede obtener un país de bienestar, resistente y competitivo. Pues, estimadas y estimados, hasta hoy Finlandia ha visto varias mujeres subir a la cima del poder político, como bien ha dicho Ana Paula. Primero, la presidenta de la República, 2 mandatos seguidos. Luego, varias presidentas del Parlamento y 3 primeras ministras. La actual tiene 35 años. Cuando Sanna Marin, como se llama, fue elegida primera ministra de Finlandia, fue el jefe de gobierno más joven del mundo. Hoy en día es valorada como una de las líderes femeninas, o quiero decir líderes, más influyentes del mundo. Gracias a ellas y las primeras parlamentarias con visión, una niña finlandesa crece entendiendo que tiene las mismas oportunidades que los niños y que puede hacer exactamente lo mismo que los chicos, si solamente así lo quiere. ¿Pero de verdad es así? Aunque en Finlandia se han roto muchos techos de cristal y se hayan dado pasos gigantes hacia la consecución de la igualdad de género desde el año emblemático de 1906, no se puede dar por sentado que los derechos sean permanentes. Establecer un derecho no lo garantiza para siempre. Participación política y toma de decisiones igualitarias es uno de los objetivos mundiales de la Agenda 2030 de la ONU. En el año 2021, ningún país ha logrado esto, tampoco Finlandia. Es sorprendente cómo la igualdad de género no solo es algo correcto, pero también inteligente, ya que aumenta el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Miren, yo solamente no soy una diplomática de carrera, soy madre trabajadora, soy madre de mi hija Venla. Y pienso que es imprescindible que nuestras hijas finlandesas, mexicanas, europeas, de todos los continentes, ya puedan elegir de manera totalmente igual entre sus opciones de la vida y que puedan trabajar por sus metas en el mundo con oportunidades iguales como las de los chicos. Para lograr eso, necesitamos juntar esfuerzos por una integrada e incansable cooperación doméstica e internacional con compromisos concretos para poder eliminar los obstáculos restantes a la plena participación igualitaria. No hay vuelta atrás, pero todavía hay camino por delante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajadora. Qué bueno escuchar esas historias de éxito. La verdad es que el mundo entero voltea a ver a los países escandinavos como un ejemplo para tantas cosas y sin duda el caso de la paridad y la lucha de género y los avances que tienen en esa materia es pues de los mejores ejemplos y qué gusto que pueda además ser embajadora usted como mujer además en México. Me gustaría ahora presentar a Marcela Barreiro. Ella es la directora de Recursos Humanos de Daimler en México. Tiene
una licenciatura en Derecho por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, un posgrado en Derecho Internacional y Comercial y uno en Ley Financiera por la Universidad Panamericana, una maestría en Derecho de los Negocios por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y desde junio del año antepasado, del 2019, se desempeña como directora de recursos humanos en Daimler Trucks México, que uno pensaría que estar al frente de una empresa en el área de camiones, pues, ¿por qué una mujer? Pero pensando en estereotipos, claro, ¿no? Ahí es donde tiene que liderar una estrategia para los casi 8,000 empleados de la compañía en México. Y bueno, uno de los principales enfoques entendemos que es la diversidad y la inclusión. Antes de estar en esta área de recursos humanos, Marcela fue directora de Asuntos Jurídicos y secretario de México en Daimler. Fue reconocida como una de las 100 mejores asesoras legales de alta dirección interna en jurisdicción en México y fue reconocida recientemente como una de las 100 mujeres poderosas en el ranking de expansión y nombrada vicepresidenta del sector industria automotriz de la Canacintra. Marcela, primero que nada, bienvenida, y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuáles deberían ser, desde tu punto de vista, las políticas y las prácticas de recursos humanos que potencien la igualdad de la mujer en México? ¿Qué consejos le puedes dar a empresas mexicanas en este sentido? Muchas gracias, Ana Paula, por la presentación. Gracias por el foro, a todos los que nos acompañan. Siempre un honor en un día tan especial poder compartir el foro con mujeres tan valiosas y que continuamos en esta lucha y en este compartir este sentimiento. Creo que este foro y gracias a la Unión Europea, pues nos permite justo ver las distintas realidades que vivimos las mujeres. Bien decía Ana Paula, ¿no? El sector automotriz, pues es en automático algo que nos lleva a pensar a un mundo muy masculino, es real. Esto ha ido cambiando y debe de seguir cambiando porque la presencia de las mujeres tiene que ser con la igualdad y la equidad que se requiere en estos casos, y porque al ser un sector automotriz no necesariamente debería de ser solamente un sector masculino, al contrario. Existimos muchas mujeres que trabajamos ahí, grandiosas colaboradoras y profesionistas, que justo como nos decía hace un momento la embajadora, pues también muchas somos madres de familia, nos encargamos de muchas otras cosas, pero principalmente tenemos nuestra profesión en alto. Trabajar para una empresa como Daimler Trucks México es un deleite, es un honor. Es una empresa que se preocupa justamente por todos estos temas de diversidad, equidad e inclusión, y que por supuesto nos compromete, ¿no? Cada día a todos y todas, no solamente a las mujeres, sino sabemos que los hombres son parte del problema y de la solución, y que juntos podemos y vamos a lograr esos pequeños cambios. Para mí ha sido un camino bastante interesante, lleno de aprendizajes y de experiencias, pero sobre todo un camino que me ha dejado la satisfacción de poder dejar aportaciones quizá y poder influir y de repente también ser influida por otros para lograr estos cambios. En efecto, yo estaba en el departamento legal, después me cambié al departamento de recursos humanos, y una de las razones, claro, hay muchas y podríamos platicar muchas horas de eso, pero no es el foro, pero una de ellas fue justamente cómo impulsar dentro de la organización y dejar implementadas políticas, prácticas que de verdad impacten en el tema de diversidad, equidad e inclusión. ¿Qué consejo le daría a las empresas? Bueno, quizá pondría de ejemplo a Daimler de qué es lo que hemos hecho, y a lo mejor esto pudiera ayudar a otras empresas a ver si hacen cosas similares que pudieran ayudar. Por ejemplo, en Daimler nosotros creamos un área de diversidad, equidad e inclusión, donde empezamos a identificar a lo largo de todos nuestros departamentos cuáles eran las prácticas comunes, qué políticas regían a cada uno, y empezamos a analizarlas. Ha sido un trabajo, por supuesto, paulatino. A la par, y bueno, revisábamos estas políticas justo para tener una cultura laboral incluyente.
A la par de la creación de esta área, también se crearon pilares. ¿Por qué? Porque todos conocemos y sabemos que existen grupos vulnerables a los que hay que arropar, a los que hay que impulsar y a los que hay que llevar justamente a esa equidad. Tenemos 4 pilares. Tenemos el de equidad de género, el de diversidad sexual, el de generaciones y de personas con discapacidad. Cada uno de ellos son representados por algún sponsor y por líderes y gente que voluntariamente se inscribe para aportarle a la empresa. Esta parte es justo esta parte humana en la que todos tenemos otro trabajo y que además hacemos esto como un extra, como un plus, porque sabemos que es lo correcto, porque sabemos que es ahí donde tiene que estar nuestro corazón. También nombramos a nuestro Chief Diversity Officer, que es Jesús Gómez y que nos acompaña también el día de hoy, está atendiendo esta plática. Él es un gran creyente de, por supuesto, todas estas políticas de esta cultura laboral de inclusión, y tenerlo a él a la cabeza de estos temas, pues ayuda mucho a justo tener esa representación masculina y que entendamos todos que es un tema común, ¿no? No solamente de las mujeres. Además de tener todos estos pilares, que cada uno tiene, por supuesto, actividades muy específicas, contamos pues con capacitaciones constantes, ¿no? Hicimos un curso obligatorio que desarrollamos de manera interna para entender qué es la diversidad, a qué nos referimos con equidad y cuándo estamos realmente frente a una verdadera inclusión laboral. Además de eso, tuvimos otras capacitaciones como microagresiones, roles de género, las masculinidades positivas, un lenguaje incluyente y no sexista, que siempre es importante saber cómo dirigirnos a las personas, cómo generar ese ambiente cálido y de aceptación y de buena convivencia y de trabajo en equipo. Uno de nuestros pilares, como les decía, no menos importantes los demás, pero muy relevante el día de hoy, es el de equidad de género. Y para nosotros, este pilar, pues es justamente el que busca reflexionar sobre los temas de la mujer, estas diferencias que existen, pues de forma ya, digamos, ancestral, es un tema cultural, tenemos muchas cargas desde nuestras familias, desde que nos educan a las mujeres y que quizá no estamos preparadas de la misma forma en la que quizás se prepara a los hombres para un mundo laboral. Entonces, aunque eso es un trabajo individual y eso es un trabajo que debemos de hacer cada quien en nuestras familias, lo que busca Daimler es generar estas pláticas, generar esta conciencia, hacer esta reflexión y entonces empezar a hacer estas políticas que nos ayuden a hacer esos cambios y que nos ayuden a ver justamente en dónde estamos impactando y qué debemos de hacer. Tenemos, por ejemplo, una política de maternidad, paternidad y adopción, que para nosotros es muy importante que el tema de tener hijos no es solamente de la mujer, es también, por supuesto, pues de los hombres y de quienes deciden adoptar sin importar su género. Entonces, modificamos procesos, por ejemplo, de reclutamiento, estamos buscando cómo hacer cada uno de nuestros procesos tan transparentes, que haya de verdad una equidad dentro de nuestras decisiones y que no tenga una influencia por el género por sí solo, sino por competencias, por experiencia, por las capacidades que tenemos todos y todas. Nuestro código de integridad en Daimler a nivel mundial, dentro de los 4 valores tenemos uno que es el respeto. Y hay un apartado específico en este código de integridad que nos aplica a todos y todas los que colaboramos en Daimler, en el mundo, justamente de diversidad, equidad e inclusión. Se busca que de verdad rompamos con esas diferencias, que esas barreras que existen ya no existan, y es algo que ya tenemos que tener, ¿no? Decimos muy seguido en la empresa que este tema, además de que es un tema de deber ser, ¿no? Y porque es lo correcto, también es parte del ADN de Daimler. Entonces, por eso lo comparto aquí con mucho orgullo, que por supuesto tenemos campañas y oficinas que se dedican a recibir quejas de abusos, de no discriminación, de cero tolerancia en estos temas, ¿no?
necesitamos que la gente se pueda enfocar en su trabajo, que pueda estar contento y feliz haciendo lo que debe hacer y no estarse preocupando por otras cosas, ¿no? Hay un sinfín de estudios donde nos dicen que si cualquiera de nosotros estamos bajo cierta presión psicológica, de miedo, de no aceptación, pues vamos a rendir quizá un 50% o hasta menos si no está el ambiente propicio para llevarlo a cabo. Además de esto, tenemos una comunicación constante y permanente en la empresa. Tenemos nuestros comunicados tipo revistas que circulamos por todos los medios con nuestros colaboradores, en donde siempre hay artículos dedicados a este tema y muchos de ellos obviamente relacionados con la equidad de género. Y después tenemos pues creamos muchas alianzas estratégicas. Estas alianzas nos ayudan dentro de la empresa, no a un check, al contrario, sino a un compromiso, a decir, el día que yo me sumo y firmo un acuerdo con alguna institución o un organismo, entonces en ese momento empieza el compromiso de la organización y por lo tanto se cascadea a todos nuestros colaboradores. Tenemos, por ejemplo, alianzas estratégicas con COPRED, firmamos el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, estamos comprometidos con los principios de empoderamiento de la mujer, de ONU Mujeres y con el Pacto Global de las Naciones Unidas. Tenemos un sinfín de alianzas que estamos todo el tiempo promoviendo y estamos buscando ser mejores cada día. No es un camino fácil, pero sí es un camino que debemos todos de ir de la mano juntos. En Daimler, pues nuestro lema es pues mantener al mundo en movimiento, porque eso es lo que hacemos con nuestros tractocamiones Freightliner. Entonces, lo mismo hacemos en todo, aterrizado a toda nuestra población, ¿no? Tenemos plantas productivas, tenemos distintas localidades, tenemos nuestro corporativo. ¿Cómo hacemos que en todos los lugares se viva esa diversidad, equidad e inclusión? Pues justamente colaborando y haciendo las sinergias. Todo lo que les estoy platicando aplica para nuestros colaboradores en todas las localidades y siempre estamos buscando justamente el que no se minimice a la mujer y ver cómo la industria automotriz ya puede ser vista como una industria en la que cualquiera puede participar. Entonces, yo lo que les recomendaría a todas las empresas y que lo seguimos haciendo en Daimler es nunca sentir que ya llegamos a la meta, porque yo creo que es un trabajo constante, permanente, día con día, y siempre estar buscando políticas que generen igualdad, quizá fuera y dentro de la empresa es lo que nos va a ayudar a encontrar ese balance y esa equidad. Les agradezco muchísimo el foro. Muchas gracias, Ana Paula, por la pregunta y a todos por atenderlo. Gracias, Marcela. No me deja poner mi video, me dice que el host no lo permite, nada más ahí lo dejo para tratar de... ya me dice, start my video, ahí estoy. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Me parece muy interesante. Tú mencionas algo que ahorita está muy en agenda, que es el tema de que tener hijos no es solo algo que le corresponde a la mujer, y en ese sentido en Daimler están buscando que para los hombres dentro de la empresa se les dé un permiso de paternidad. Fíjate que justo de eso platico en mi podcast del día de hoy con Valeria Moy, la directora del INCO, de un nuevo estudio que sacó el Instituto Mexicano para la Competitividad, de lo importante que es quizás dejar de, o sea, que Estado e iniciativa privada trabajen juntos para este tema de la paternidad, pensando en que si tú logras al principio, cuando nace un bebé, que se fortalezcan los vínculos entre todos los integrantes de la familia y no solamente la mamá, eso es un círculo virtuoso, digamos, hacia adelante. Y entonces ellas proponen en el INCO que se busque tener una licencia de paternidad, porque ahorita el permiso le cuesta a la empresa. Pero si tú haces una iniciativa donde se vuelve una licencia de paternidad,
Esta licencia hace que el Estado, a través del IMSS, cubra los 5 días, por ejemplo, que puede tener un papá para dedicarse a acompañar a su nuevo bebé y a la mamá en estos primeros momentos y lograr esos vínculos. Entonces, más adelante quisiera saber qué opinas de esta posibilidad de cambiar de permiso que le cuesta a la empresa a licencia que le costaría al Estado, y de esa manera se incentivaría mucho más. A ver si en unos momentos podemos regresar a platicar eso contigo. Ahorita le quisiera dar la palabra a la embajadora de Suecia en México, a la embajadora Annika Thunborg. La embajadora también comparte con la embajadora de Finlandia, que comenzó como reportera en la televisión sueca, como redactora, editora en varios periódicos suecos. Pero bueno, estudió la doctora Thunberg un doctorado en ciencias políticas y una maestría en asuntos internacionales en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y bueno, es embajadora de Suecia desde el año 2000, de Suecia en México desde el año 2016. Antes del 2013 al 2016 fue directora general adjunta del Departamento de No Proliferación, Desarme y Control de Exportaciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estocolmo. Antes fue portavoz y jefa de información pública de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares a Naciones Unidas. Y me gustaría arrancar con usted, embajadora, preguntándole si, considerando la experiencia de Suecia a través de la aprobación de regulaciones y reformas desde los años 70 que han facilitado la igualdad de género en el país, ¿qué recomendaciones le daría a México en términos de desarrollo normativo y de reformas? Bienvenida, embajadora. Muchas gracias, Ana Paula, y buenos días a todos y a todas. Es un gran placer para mí estar aquí con todos ustedes el día de hoy, el 8 de marzo, y con mis compañeras panelistas y con todas y todos en la audiencia. Y antes de nada, quisiera felicitar a México por haber adoptado una política exterior feminista en 2019 y como el primer país de América Latina de hacerlo. Y con esta decisión, México se reunió con los otros 4 países que ya habían adoptado esta política: Suecia, Canadá, Francia y España. La política exterior feminista sueca, que fue adoptada en 2014, tiene un concepto bastante sencillo. Las mujeres constituyen el 50% de la población del mundo y tienen un 50% de representación en cada grupo o minoría de una sociedad. No importa la nacionalidad, la etnicidad, el nivel socioeconómico, la religión, el color de piel, la preferencia sexual o la discapacidad. Sin embargo, las mujeres todavía no tienen los mismos derechos, la misma representatividad o los mismos recursos que tienen los hombres. Entonces, la política feminista tiene como enfoque lograr la paridad, lograr un mundo en que las mujeres tengan los mismos derechos, la misma representatividad y los mismos recursos que los hombres ya tienen. Y no importa si las mujeres trabajan en el sector público, en el sector empresarial o en el sector académico. No importa si trabajan en posiciones de liderazgo, en una planta industrial de producción o en una universidad en la administración. El objetivo es lograr estos objetivos en cada segmento, en cada sector de una sociedad. Y estoy convencida personalmente, y nosotros estamos convencidos en Suecia, que la paridad ofrece beneficios para todos, para una familia, para una empresa, para una universidad y para un país. Que las sociedades igualitarias tengan mejores niveles de salud, desarrollo económico y seguridad social, que sean más pacíficas y sustentables, creativas e innovadoras. No porque hombres o mujeres son diferentes per se, sino porque más perspectivas, experiencias e ideas son incluidas con más diversidad. Hoy en día Suecia es uno de los países más igualitarios del mundo, pero no siempre era así.
Cuando yo era niña, Suecia todavía era una sociedad bastante machista. Hubo pocas mujeres en el gobierno, pocas mujeres en el parlamento y muy pocas mujeres en puestos empresariales de alto nivel. Y lo que cambió esta situación era una combinación de medidas. Los movimientos feministas de los 60, el liderazgo político de los 60 y 70, las leyes y las reformas de los 70 y 80, por ejemplo, la paternidad compartida e igualitaria, es decir, los padres y las madres tienen los mismos derechos, el mismo número de días y el mismo pago. Y hoy en día, si el padre no toma por lo menos 3 meses de paternidad, la pareja los pierde estos 90 días. El pago de impuestos separados en la pareja que fue un incentivo para que las mujeres trabajaran y no se quedaran en casa, fue muy importante también. Y otras reformas, por ejemplo, la legalización del aborto en 74 era una reforma clave para promover el empoderamiento de la mujer. Y a la vez teníamos la construcción de guarderías para todos, una política de cuidado de niños bien planeada, etcétera, para que los padres pudieran trabajar fuera de la casa sin preocupación. Y también fue muy importante el liderazgo de los padres de los 80 y 90. Un ejemplo, tuvimos en el Ministerio de Asuntos Exteriores un secretario de Estado que se quedó en casa con cada uno de sus hijos cuando eran pequeños y cuando su esposa trabajaba. Y eso nos mostró que fue posible ser secretario de Estado y padre al mismo tiempo. Y porque él lo hizo, otros diplomáticos sentían que pudieran hacer lo mismo. Y tuvimos también un líder de un partido político, empresarios importantes, un deportista de lucha libre que hizo lo mismo. Ejemplos muy importantes. Entonces, hoy en día, en mi generación y las generaciones más jóvenes, la gran mayoría de mis colegas embajadores, hombres y también médicos, empresarios, científicos, se han quedado en casa por lo menos 6 meses con cada uno de sus hijos. Y después de la infancia de los niños, es natural para los dos padres compartir la responsabilidad en casa. Y yo creo que eso ha sido la reforma más importante para consolidar la paridad en Suecia, que hoy en día los hombres y las mujeres compartan no solo la vida profesional, sino también la vida privada, familiar, que los dos tengan las mismas responsabilidades en casa y entonces que tengan las mismas oportunidades fuera de la casa. Eso permite que las mujeres tomen puestos de liderazgo y puestos en áreas tradicionalmente masculinas. Y a la mayoría de los hombres les parece maravilloso estar en casa con sus hijos porque tienen y tendrán en el futuro una relación muy cercana con sus hijos. Y en verdad, el machismo no es solamente una amenaza para las mujeres, es una prisión para los hombres. Sin el machismo, los hombres pueden elegir más libremente, naturalmente compartir las responsabilidades de la familia y de la casa y también elegir su profesión, ser secretaria social o enfermero o maestro de niños, administrador, recepcionista u otras profesiones tradicionalmente femeniles si les gusta. Quiero decir también que el ambiente en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia es mucho más cómodo hoy que anteriormente porque tenemos más o menos 50-50 en todos los niveles. Y con 50-50 podemos tener un enfoque sobre todos nosotros como seres humanos, como individuos, con similitudes y diferencias, y no importa nuestro género. Y eso es el logro, el objetivo, creo, porque no somos diferentes porque somos hombres o mujeres, sino porque somos individuos.
Y creo que esta perspectiva se puede aplicar en el sector privado empresarial también. Está pasando en Suecia y estoy segura de que con voluntad y liderazgo por parte de los líderes empresariales vaya a pasar aquí en México también. Me alegro mucho escuchar a los ponentes antes de mí, por ejemplo, Marcela Barreiro y el trabajo que ustedes están haciendo en Daimler. Eso es muy interesante. Y también lo que Ana Paula nos dijo sobre los puntos de vista de Valeria Moy, por ejemplo. Es muy interesante. Entonces, lo que quiero enfatizar con estas palabras es que se necesita enfocarse en los hombres, no solamente en las mujeres, para poder lograr el empoderamiento de la mujer. Lo que necesitamos son nuevas masculinidades. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Al contrario, de acuerdo que lo que se necesitan son nuevas masculinidades y que no... pues romper con los estereotipos que realmente son pues un ancla que nos arrastran a todos, a hombres y a mujeres. Marcela Barreiro, entiendo que te vas a tener que ir, entonces quisiera darte la palabra. Vi que ya contestaste algunas de las preguntas a través de Q&A por escrito, pero si quisieras comentar algo respecto a esto que te mencionaba de la licencia de paternidad, que también se refería a ello la embajadora Thunberg. Gracias, Ana Paula. Sí, justo estuve contestando aquí en la plataforma, porque como me tengo que ir a las 11, no quería dejar las preguntas abiertas. Sí me gustaría comentarlo, digo, bueno, obviamente con mi profesión de abogada, para mí esos avances y esos cambios se tienen que dar, pues, originalmente desde el Estado, ¿no? Yo creo que las empresas hacemos mucho buscando también cómo implementar cosas que nos ayuden a buscar ese cambio, porque la responsabilidad no es privativa solo de una parte, pero justo si todos sumáramos, pues lograríamos mucho más ese cambio y lograríamos esa equidad. Si el gobierno tuviera estas legislaciones y las lleváramos a cabo donde se busque esa igualdad o esa repartición de responsabilidades, especialmente cuando hablamos de casa, ¿qué es lo que mantiene a las mujeres atrás? ¿Qué es lo que no nos deja quizá avanzar o acceder a lo mismo que acceden los hombres laboralmente hablando? Por supuesto, la familia. Muchas veces elegimos carreras que nos permitan, ¿no? Cuidarlos. Muchas veces tenemos que renunciar a nuestros trabajos, quizá no al 100%, pero sí buscar un horario flexible, que eso me faltó comentarlo hace rato. Nosotros también contamos con horarios flexibles, no solo por la pandemia, lo teníamos desde antes, y home office que permitan también a las mamás seguir trabajando. Entonces, si estas políticas se llevan en las empresas, pero claro, la carga quizás sea compartida con el Estado y es un tema de legislación, pues también nos ayudaría mucho a que si los hombres participan de casi igual manera o igual manera en el hogar, en ese acercamiento, en ese lazo con los hijos, pero también en dedicarle horas, cuando nosotras pudiéramos entonces dedicar esas horas también a nuestro trabajo, pues se convertiría, por supuesto, en un reto mucho menos agresivo que el que tenemos hoy. Entonces, desde mi punto de vista, por supuesto, el gobierno ayudaría mucho a esos cambios y las legislaciones que están por salir se enfocaran justamente a esa equidad de género y a buscar cómo, de raíz, cuáles son los problemas para poder atacarlos, ¿no? Nosotros vemos, por supuesto, que en los puestos de liderazgo altos, pues es donde mucho menos mujeres estamos y que muchas veces cuesta trabajo y hasta tenemos que hacer una elección, ¿no? ¿Cuántas veces los hombres pues solamente están enfocados en su trabajo? No puedo generalizar, por supuesto hay de todo, pero en muchísimos casos no son los responsables directos de su casa ni de sus hijos, y entonces eso nos pone, por supuesto, en un rango pues mucho más complejo para llegar a esa igualdad. Ojalá que el gobierno buscara esa licencia de paternidad. En Daimler nos pareció urgente y necesario hacerlo por muchas razones, y siempre empiezo por la parte humana y la de el deber ser, pero también por esta parte de que digamos, las personas, los jefes que tienen en sus equipos no decidan
prefiero tener solo hombres porque no se embarazan. ¿Cuántas veces no hemos oído esta frase, no? No, se me embarazó, va a tener hijos. Entonces yo creo que esas cosas, cuando es parejo, y también si un hombre tiene un hijo y va a pedir una licencia, ya no va a haber ese sesgo, ya no va a haber ese problema en el que los jefes decidan contratar a hombres nada más porque no tienen hijos, ¿no? Entonces, en efecto, Ana Paula, me parecería un atino y sería un logro en México muy, muy, muy relevante. Muchas gracias por la pregunta. Pues habría que impulsarlo desde la IPE, ayudar a los legisladores y al IMCO, ¿no? En ese sentido, Marcela, muchísimas gracias. Así es, gracias. Ahora me gustaría presentar a Claire Barmin. Ella es la directora ejecutiva del Monterrey Aero Cluster. Y voy a leer un poquito parte de su currículum. Claire es de nacionalidad francesa, especialista en gestión de clusters o de agrupaciones industriales con cerca de 17 años de experiencia en desarrollo económico binacional y regional. Se especializa en el sector aeronáutico a partir del 2008, cuando le ofrecieron la dirección ejecutiva del Clúster Aeroespacial de Nuevo León, que es una asociación civil sin fines de lucro. Ella, trabajando desde la Ciudad de México, pudo conocer a las principales agencias de competitividad de Estados Unidos y México y ha gestionado proyectos bilaterales de emprendimiento e innovación que le ha servido para lograr enlace institucional entre gobierno, academia y sector privado. Desde diciembre del año pasado es directora regional noreste de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana. Además, forma parte de la red de consejeros de comercio exterior de Francia en México y es miembro del Consejo Directivo de Andamos México, que es una asociación civil para la profesionalización de directivos de asociaciones. Claire se graduó de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Lyon y obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Avignon en el 2004. Claire, pues arrancamos contigo. Primero que nada, te quisiera preguntar, tú te has formado en Francia y en España y has desarrollado una gran parte de tu carrera profesional en México. Y la pregunta que te voy a hacer la estoy viendo en el Q&A para las embajadoras, entonces también se ve que es una duda que está ahí presente y me parece muy buena, la duda que han puesto ahí en el Q&A. ¿Cómo comparas la situación de la mujer en el mundo de la empresa y de los negocios en estos países en donde te ha tocado pues desarrollarte? Muchas gracias, Ana Paula, gracias a los organizadores, a la delegación de la Unión Europea en México por la invitación. La verdad es que me siento muy honrada y al mismo tiempo muy impresionada de compartir el panel con tan distinguidas mujeres. Fue súper interesante escuchar las trayectorias y los puntos de vista de cada una de ellas. Muy enriquecedora la charla. Yo, a diferencia de las embajadoras de perfil diplomático y de Marcela, que está en Daimler, represento más bien al sector asociativo, ¿no? Como lo comentabas en mi biografía, el clúster es el Aeroclúster de Monterrey es una asociación civil sin fines de lucro, la Cámara de Comercio Franco-Mexicana también. Entonces, todo mi desarrollo profesional siempre ha sido en el sector asociativo. Toda mi trayectoria siempre ha sido en México, mi trayectoria profesional. Entonces, puedo dar mi perspectiva muy personal para contestar la pregunta, aunque tengo que aclarar que no tengo experiencia profesional en Francia. Yo tengo casi la mitad de mi vida viviendo aquí en México. Llegué en el 2004 y llegué recién graduada de mi maestría. Entonces, realmente, vaya, mis experiencias laborales en Francia fueron más de trabajos de estudiante y cosas así, ¿no? Que son muy, muy comunes o muy habituales allá. Creo, sin embargo, que esa educación que yo recibí en Europa y también en España, donde pasé parte de mi infancia, que fue ahí donde aprendí a hablar español, me han dado cierta perspectiva, vaya,
yo vengo de Francia y muchos temas en educativos allá los heredas inconscientemente, ¿no? O sea, ni siquiera te los planteas o no los cuestionas. Yo vengo del país de Simone Weil, que años antes de que yo naciera luchó para los derechos de las mujeres, en particular para que el aborto fuera legal. Digo, es otro debate, no voy a entrar en estos temas hoy, pero vengo de un país profundamente arraigado en la filosofía, ¿no? en cómo construir un debate, en cómo expresar tu punto de vista, en cómo ser crítico, en cómo a los franceses nos encanta, no somos completamente anticonformistas, ¿no? Nos quejamos por todo siempre, ese es un rasgo muy conocido de nosotros, pero creo que también tenemos herramientas desde chiquitos para pues para dar a conocer nuestra opinión y no solamente replicar o imitar al que tenemos al lado y solamente repetir lo que escuchamos, ¿no? Entonces, esas herramientas que recibí yo sin darme cuenta de ellas, a lo mejor sí me han ayudado a poder comparar la situación de las mujeres en Francia y en España, que son los países que conozco mejor, con la situación de la mujer en México. Ciertamente a nivel profesional, representando yo el sector aeronáutico, pues reconozco que estoy en una industria dominada por los hombres, tradicionalmente, y no solo en México, ¿no? Yo creo que a nivel global la mujer tiene que, en general, dar a conocer más sus competencias para lograr lugares de alta dirección o de liderazgo en esta industria. Sin embargo, ya cada vez es más común escuchar historias de mujeres piloto y mujeres que están al frente de organismos y de instituciones de mucha relevancia para el sector de la aviación. Esta mañana justo estaba viendo un post en redes sociales de un compañero, el director del aeroclúster de Querétaro, que decía que la primer mujer, o más bien la primer persona en Francia en recibir su licencia de aviadora fue mujer, fue en 1910. Entonces digo, ya llovió, fue hace más de un siglo, pero sí me gustaría, desde mi trinchera, de donde ciertamente tengo alguna visibilidad a nivel regional por ser directora de un clúster, por ser de una industria que es considerada sexy, por así decirlo, por ser extranjera. Además, tal vez esto me abrió más puertas en México. Sí creo que tenemos que mostrar con ejemplo hasta dónde puedes llegar. Nunca he sido muy partidaria de hablar de términos como romper el techo de cristal, porque el techo de cristal creo que todas nos lo fabricamos nosotras mismas, ¿no? O sea, realmente es una metáfora que a mí me incomoda un poquito. Estoy consciente que porque los números lo dicen, que hay mucha inigualdad o que el sistema en sí es inequitativo, y que si comparas sueldos y salarios de mujeres contra hombres en ciertos puestos iguales, hay todavía diferencias muy grandes. Estaba leyendo, de hecho, este fin de semana el artículo de expansión que mencionaste cuando presentaste a Marcela, que comentaba que en México creo que solo el 15% de mujeres está en cargos directivos en México en general, y de ese 15% solo el 8% está en puestos de alta dirección. O sea, la verdad es que son números que, viéndolos así fríamente, sí sorprenden. Tal vez, y por eso vuelvo a mi comentario al principio, sí me considero privilegiada porque honestamente es algo que yo nunca me cuestiono. Tengo la fortuna de venir de un entorno familiar, creo, pues muy
donde la igualdad es mucho más natural, no es un tema que se cuestione o por el que se luche. También ese término siempre me incomoda un poquito, ¿no? La lucha por la igualdad. Yo creo más en términos un poquito más pacifistas, que pues que cada una tenemos que sí, ciertamente luchar, pero con ejemplos, con inteligencia, con sabiduría y con inteligencia emocional también, y no necesariamente irnos siempre a temas de confrontación, ¿no? Entonces, vaya, comparando la situación de la mujer en el ámbito laboral entre Francia y México, sin duda hay muchos años de diferencia, hay muchos años que marcan una diferencia. Creo que las mujeres en México tienen que empezar a creérsela más también. Es importante que una misma tome conciencia de sus habilidades, de sus competencias, de dónde están sus barreras, si son reales o si son mentales, si una misma se pone frenos, o si al contrario, pues tú misma te planteas, o tu ambición es llegar más allá, más lejos, es ser más competitivas, o sea, romper paradigmas. Creo que a mí lo que me ha ayudado mucho, y yo no me considero una gran líder, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, o sea, hasta sigo estando sorprendida que me hayan invitado a este panel, pero lo que a mí ciertamente me ha servido mucho para avanzar en mi trayectoria profesional fue saber rodearme de personas que considero mentores y mentoras, personas que me inspiran, personas que admiro por diferentes cualidades, no necesariamente por temas profesionales, pero crear esa red de contactos que te impulsan, que te guían, que te critican también, y saber recibir esa crítica para crecer. Esa red de contactos a nivel personal y profesional posiblemente no las he visto tanto aquí en México, alrededor de las mujeres con las que yo interactúo, mientras que en Francia tal vez sí. No sé si con este punto coincidan las embajadoras, o incluso Marcela desde su perspectiva en México. Pero bueno, esos serían como que mis pequeñas aportaciones sobre ese tema. Espero haber respondido la pregunta, Ana Paula. Sí, Claire, la verdad es que creo que lo respondes muy bien. Me encanta cómo dices esto de, pues, las barreras a veces son las que nos ponemos. Creo que una pregunta que nos hacen, cuando menos a mí, mucho es, pues, ¿qué ha implicado en tu carrera de periodista ser mujer? Si te ayuda o te afecta y de qué manera. Y creo que de alguna forma tú lo resumiste muy bien diciendo, pues, hay que saber cada quien dónde están sus fortalezas y sus debilidades y actuar en consecuencia. Y en eso la verdad es que nada tiene que ver el género, no es definitivo, ¿no? No es algo que te tiene que definir. Entonces ya podremos regresar a platicar un poquito más del tema, pero me gustaría pasar con nuestro último expositor del día de hoy, con el encargado de negocios de la Delegación de la Unión Europea en México, con Jean-Pierre Bou, para que también nos pueda platicar sus puntos de vista. Voy a leer una breve semblanza. Jean-Pierre Bou estudió Derecho en la Universidad de Aix-Marseille, en Provence, de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Sciences Po París y Asuntos Europeos en el Colegio de Europa. Ha sido consultor de asuntos públicos europeos, asistente dentro del Parlamento Europeo, administrador en la Comisión Europea. Ha trabajado ahí como en la Secretaría General de la Comisión, en la Dirección General de Industria y de Empresa,
en otros cargos. No quisiera extenderme en leer currículums porque creo que es más interesante que ustedes mismos nos lo platiquen, pero desde agosto del 2019 está en la delegación de la Unión Europea en México como jefe adjunto. Jean-Pierre, primero que nada, para poder platicar contigo, te pediría si nos puedes comentar el nuevo plan de acción de la Unión Europea para la igualdad de género, que busca este empoderamiento de mujeres y niñas. De arranque, Jean-Pierre. Buenos días. Ya, ahí está. Está en mute. Sí, muy bien, muy buenos días. Sí, primero me gustaría agradecer a Ana Paula por habernos ayudado a organizar este evento. Creo que es muy importante. Es muy importante marcar la importancia de este Día de la Mujer a nivel de México, y este evento finalmente es una manera también de marcar el interés y el fuerte compromiso de la Unión Europea para todos estos temas de igualdad de género. Es una gran prioridad para la Unión Europea. Quería agradecer a las embajadoras que han aceptado participar en este evento y también a las otras participantes, a Ana Paula, a Marcela y a Claire también. Como lo indica Ana Paula, es un compromiso de largo tiempo por parte de la Unión Europea, y tenemos unos acontecimientos importantes en los últimos meses. En particular, quería subrayar las iniciativas que fueron tomadas por la Comisión Europea exactamente la semana pasada, con una iniciativa importante para progresar hasta la igualdad de salario entre mujeres y hombres a nivel de la Unión Europea. Como lo indicaron las embajadoras de los países miembros, la Unión Europea realizó mucho progreso ya en estos temas en las últimas décadas. Sin embargo, seguimos con una situación que no es totalmente satisfactoria en Europa. Pese a todos los esfuerzos, vemos que hay todavía menos mujeres en algunas profesiones, en particular todas las profesiones científicas. Vemos también que hay más mujeres en empleos mal pagados, y vemos también que tratándose del mismo empleo, subsiste en la Unión Europea lo que podría llamarse un wage gap, entonces una diferencia entre los niveles de salario que pueden recibir los hombres y las mujeres para las mismas tareas. Entonces, la semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, anunció esta importante medida. La idea es esencialmente lograr más transparencia para que se pueda lograr una mayor igualdad entre los salarios de las mujeres y los hombres para desempeñar el mismo trabajo. No quiero dar todos los detalles porque me faltaría el tiempo, pero esencialmente es un mecanismo para lograr más transparencia por parte de las empresas, para que la gente que, por ejemplo, que postula a un trabajo pueda saber en adelante lo que puede esperar tener en términos de salario, y también obligar a las empresas a que publiquen datos sobre precisamente este wage gap entre hombres y mujeres. Después se está previendo también medidas para que las mujeres que padezcan desigualdades de salario puedan
ejercer recursos en justicia para lograr compensaciones. Entonces, esto sería una medida muy importante para poder progresar hasta mayor igualdad en términos de salarios. Esto sería a nivel interno de la Unión Europea, pero hay que indicar también que la Unión Europea está muy preocupada por este tema de las igualdades de oportunidad también fuera de la Unión Europea. Y entonces, por ejemplo, se adoptó el año pasado el tercer plan de acción de género en el ámbito de la política exterior de la Unión Europea. Y aquí hay varias prioridades, pero la idea básica es que la Unión Europea, como socio de países fuera de la Unión Europea, socio de desarrollo de estos países, tiene que desempeñar un papel también para ayudar a lograr progresos en estos términos de igualdad de género. Es muy importante para la Unión Europea porque pensamos, como ya lo indicaron las embajadoras al principio de esta discusión, que una sociedad solo puede avanzar de manera óptima si está dando las oportunidades a todos los miembros de la sociedad, que sean mujeres u hombres. Una sociedad puede lograr más si se da la oportunidad de utilizar todos los talentos, si puedo decirlo así. Entonces, a nivel de su política externa, la Unión Europea tiene un fuerte compromiso, por ejemplo, en trabajar con organizaciones de la sociedad civil representando a las mujeres, en impulsar prioridades de política que tienden a mejorar las posibilidades y oportunidades para las mujeres. Entonces, todo lo que en fin puede contribuir a ayudar a que las mujeres puedan, y las niñas también, pueden tener un papel completo, si puedo decirlo así, en la sociedad. Creo que esto se aplica a todos los países con los cuales tenemos relaciones. Es el caso de México, naturalmente, pero la verdad es que la situación en México en muchas medidas no es tan mala. México es un país que ya ha logrado bastante resultados en términos de igualdad de oportunidades para las mujeres. Ya vemos que, por ejemplo, hay muchas mujeres con posiciones de liderazgo en la sociedad, sea a nivel político o a nivel de las empresas, y la verdad es que hay muchos países en el mundo, en otros continentes en particular, donde hay todavía mucho más que hacer. Como lo indicaba al principio, en Europa tampoco la situación es ideal. Vemos que subsiste este gap en las remuneraciones entre mujeres y hombres. Vemos que todavía hay mucho más hombres en posiciones de liderazgo en las empresas o la industria, y creo que las cifras no son tan diferentes de lo que nos indicaban antes las representantes del sector privado. Entonces, en Europa todavía tenemos mucho que hacer. Hay diferencias de un país a otro, pero hay que seguir trabajando en todos estos temas. Acabaría, por ejemplo, tal vez diciendo algo sobre la situación en las instituciones de la Unión Europea en las cuales he trabajado. Cuando empecé a trabajar en la Comisión Europea hace casi 30 años, había muy pocas mujeres en posiciones de liderazgo. Creo que en aquel entonces no sé si había una sola directora general en la Comisión Europea, había tal vez 2 o 3 comisarias. Ahora, naturalmente, la situación es mucho mejor. Vemos que hay muchas mujeres entre los directores generales, entre las comisarias casi son la mitad, y hemos visto, por ejemplo, en la institución en la cual trabajo ahora, el Servicio de Acción Exterior, también hemos tenido bastante progreso.
Las dos altas representantes para la política exterior antes de Josep Borrell fueron mujeres, Catherine Ashton y Federica Mogherini. En fin, la secretaria, tuvimos en el Servicio de Acción Exterior una secretaria general que acaba de terminar con su mandato, pero hizo mucho para mejorar la situación en términos de igualdad de género en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Se trataba de la señora Helga Schmidt y una de sus prioridades precisamente fue mejorar las oportunidades para las colegas en el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Pero en este ámbito también necesitamos todavía más esfuerzos. Se ve que, por ejemplo, entre las jefas de delegación o embajadoras de la Unión Europea en países fuera de la Unión Europea, por ejemplo, todavía hay mucho más hombres que mujeres. Y hay que ver cuáles son las razones. Creo que hay menos candidatas, por ejemplo. Habría que preguntarse por qué hay menos candidatas que candidatos. Y finalmente, creo que tenemos todos que seguir trabajando para este objetivo. Olvidé decir también que para mí fue un gran placer y un honor también participar en este panel siendo el único hombre, porque pienso que estos temas de igualdad de género, como lo dijo al principio del evento la embajadora de Suecia, no solo son una cuestión para las mujeres. Es muy importante también que los hombres se involucren en estas cuestiones, y a mí me interesa mucho involucrarme en estos temas por varias razones, pero una de las razones siendo que soy padre de dos niñas, adolescentes y preadolescentes, y quiero que ellas estén convencidas que ninguna actividad está fuera de su alcance. Es muy importante para mí que ellas puedan tener sus papeles, puedan desempeñar totalmente su papel dentro de la sociedad, y que no haya ninguna actividad que les sea vetada. Creo que voy a pararme aquí, y para mí fue otra vez un gran placer poder participar en este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, al contrario. Y vamos a continuar con preguntas del público. Encontré esta de Paola Pancardo dentro de las varias preguntas que afortunadamente tenemos, que me pareció muy interesante. Es para la embajadora Annika Thunborg y dice: yo soy mexicana, naturalizada sueca, después de vivir 14 años en Estocolmo y ahora de regreso en México. Creo que hay mucho de Suecia en cuestiones de igualdad de género que se pueden aplicar en México, pero hay mucha gente que piensa que no hay nivel de comparación porque Suecia es un país del primer mundo. Creo que aunque México tiene otra realidad y otros retos, justo como la embajadora comentó, Suecia no siempre fue tan vanguardista y solía haber mucho machismo no hace tanto tiempo. La pregunta es, ¿cómo podemos abordar y responder a estas creencias pesimistas y de resignación? Embajadora Thunberg. Muchas gracias, Ana Paula, y muchas gracias por la pregunta. Sí, como ya dije, en verdad yo no creo que haya tantas diferencias entre México y Suecia, por ejemplo. Es siempre, cada desarrollo toma tiempo, y hay muchas cosas que tenemos en común, y yo creo que podemos ver que decisiones que se han tomado en Suecia para avanzar la igualdad de género es algo que sí se puede implementar en otros países como en México. Y no creo que los cambios en Suecia hayan llegado porque sí, sino que es algo que ha surgido a través de compromisos políticos, decisiones democráticas, iniciativas privadas y de liderazgo y trabajos conjuntos entre actores diferentes. Y estoy de acuerdo con Jean-Pierre que México ha logrado mucho, entonces reformas, leyes, y somos aliados en la ONU en cuanto al derecho internacional, y
el compromiso al multilateralismo, por ejemplo, y hay valores liberales y progresistas entre muchos grupos en México, grupos intelectuales importantes, muchas mujeres líderes en el gobierno, la vida en la academia, también intelectuales, y por supuesto con este gobierno, en el gobierno todavía nos falta ver los cambios en el nivel estatal y municipal, pero es un muy bien comienzo tener paridad en el Congreso Federal y en el Ejecutivo, por ejemplo. Y yo creo que todavía la gran diferencia es que todavía hay aquí una cultura del machismo y actitudes machistas y estereotípicos. Pero como ya dije, cuando yo era niña, Suecia era una sociedad muy machista y ya no hubo muchas mujeres. Aquí, el día de hoy, hay muchas más mujeres en posiciones de poder que teníamos en Suecia en los 70. No teníamos nadie casi. Y, por ejemplo, solamente un ejemplo de mi familia, mi padre trabajaba todo el tiempo y mi madre era ama de casa, como la mayoría de las mujeres de su generación. Entonces, su responsabilidad principal era cuidar a las niñas, a mi hermana. Entonces, y ya mencioné muchas de las reformas y cambios en la sociedad que implementábamos durante las décadas. Y yo puedo mencionar algunas más. Por ejemplo, en 70 tuvimos una ley para fomentar el trato igualitario entre los niños y niñas en las escuelas. Eso fue muy importante. En mi generación, yo creo que en verdad teníamos un tratamiento igualitario entre niños y niñas cuando yo era joven. Eso fomentó un cambio en mi generación. Eso es lo que vemos el día de hoy, por ejemplo. Y otras cosas, yo creo que, por ejemplo, leyes como separar el pago de impuestos, de ingresos entre parejas, eso fue un incentivo muy importante. Y también cosas como leyes contra la discriminación de género. Tuvimos una ley en el año 80 contra la discriminación de género en el mercado laboral y la promoción de igualdad de género en todos los niveles. Y, por ejemplo, una cosa interesante para nosotros fue, por supuesto, el derecho en 82, el derecho de elegir libremente el apellido del hombre o de la mujer cuando se casan. Hoy en día es muy común para hombres tomar el apellido de la mujer. Y mis sobrinas, por ejemplo, tienen el apellido de mi hermana. Por ejemplo, mi cuñado es empresario, es completamente normal para él. Entonces, es nuevas actitudes entre los hombres. Acuerdo entre los actores del mercado laboral sobre la apertura de todas las profesiones a las mujeres, incluyendo en las Fuerzas Armadas en 83. Y en 97 es interesante porque tuvimos nuestra primera obispa en la iglesia sueca. Y tenemos una iglesia luterana por la mayor parte. Y hoy nuestra arzobispa es mujer. Entonces, el liderazgo en todos los niveles de la sociedad. Y por supuesto, una sociedad no solamente necesita leyes, sino también instituciones para implementar la ley, para monitorear que las leyes se apliquen y, claro, para promover la igualdad de género. Importante también que haya consecuencias si la ley no se cumpla, que hay rendición de cuentas. Eso forma parte de un Estado de Derecho. Entonces, la institucionalización ha sido muy importante para el desarrollo, para que la ley se cumpla.
Entonces, solamente eso fue solamente algunos comentarios más, pero yo creo que hay más similitudes que diferencias entre, por ejemplo, Europa y México o Suecia y México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora. La verdad es que hay muchísimas preguntas muy interesantes. Había una que pensaba hacérsela rápido a la embajadora Papulia de Grecia en México. Ya casi se acaba el tiempo, pero rápidamente llega esta pregunta donde dice: la paridad de género en el Parlamento Europeo es del 24%, la hace Alicia Gutiérrez, es del 24% de mujeres en Grecia, 54% en Finlandia y 55% en Suecia. ¿Qué hace falta en Grecia para que se logre llegar a la paridad de género? ¿Es la cultura o es la identidad? ¿Qué opina, embajadora? Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Lo anticipaba un poquito, si podemos decirlo. Y quiero destacar algo que posiblemente no es muy conocido. El sistema electoral en Grecia requiere que los diputados sean elegidos por el pueblo, los diputados, no por una lista elegida de parte del partidos. Y tenemos en cuenta que el 52% de la población del electorado son mujeres. Entonces, las mujeres han elegido este número. Es muy importante. En Grecia solamente una vez en 1985 hemos sido elecciones solamente por medio de una lista y las listas de partidos, y las personas no eran felices con esta situación, entonces lo hemos cambiado de nuevo. Es un punto fundamental de punto democrático en la sociedad de Grecia. Representar a los miembros, a los diputados, según la elección del pueblo personal, no de parte de partidos. Quería destacar algo más. Hay también otros países como Alemania, como Francia, que no tienen la mayoría de las mujeres en el Parlamento Europeo. Eso no significa que no son democráticas o no respetan la igualdad de las mujeres, del género, la igualdad entre mujeres y hombres. Estados Unidos no tienen, por ejemplo, un presidente hasta ahora. Esto no vale, no podemos decir de ninguna manera que no respetan la igualdad de género. Entonces, estos son un poquito de estereotipos que no tenemos la obligación de respetar y no alcanzar no llegar al otro punto de distorsionar un poquito la situación. En Grecia no hay problema, lo he dicho muy claramente, no hay barreras, no hay dificultades. Por supuesto, en la sociedad podemos encontrar algunas personas que no quieren el papel de la mujer muy activa, pero en la mayoría de las personas, en la mayoría de los ámbitos, una mujer puede distinguirse, puede destacarse sin problemas. Lo he dicho en mi profesión muy claramente, que no tenemos ningún problema. Al contrario, podemos decir que ahora podemos alcanzar una situación que los hombres en el ámbito diplomático pueden tener un poquito un sentimiento de desventaja, en desventaja. Si podemos, es una broma, por supuesto. Quería decir sobre Chipre, que hay una pregunta he visto de la misma mujer y le agradezco mucho. Yo no puedo decir algo sobre Chipre, por supuesto, porque es otro país, es un país hermano con Grecia, pero hay también muchas mujeres de parte de Chipre que han participado también en la Unión Europea y en el ámbito profesional. Y esa pregunta me da un poquito la impulsión de referirme solamente porque creo que no todas las personas conocen que desde el 19 siglo la mujer en Grecia ha sido destacada. La primera mujer periodista editorial tenía un cargo en 1887.
Creo que la política, el movimiento sufragista en Británica ha influido mucho a las mujeres de Grecia y desde este punto podemos ver durante los años un cambio muy importante hacia el papel de las mujeres. En 1930, por ejemplo, teníamos el derecho a votar por las mujeres a las elecciones municipales, que era muy raro para esta época. Y por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos el voto, el derecho al votar completamente y a ser votadas. Quería solamente referirme que después de la entrada de Grecia en la Unión Europea, hemos cogido todas las medidas necesarias para tener una legislación propia para dar este impulso a la participación de las mujeres en la vida social en todos los ámbitos. Todo el mundo recuerda a Melina Mercouri, que era una personalidad mundial, una actriz, una activista, una política griega, que por supuesto ha sido muy conocida por su militancia y sus ideas mundiales sobre la mujer y todo eso que una mujer puede hacer. Desde este punto, solamente para referirme, teníamos muchas mujeres, líderes de partidos, 3 hasta ahora. En 2002, Dora Bakoyannis fue la primera mujer alcaldesa en Atenas. El mismo año teníamos también señora Fofi Yenimatakis, es también la líder del Partido Socialista. 2004 teníamos la primera mujer en el Parlamento, comisarios también en la Unión Europea. Hasta ahora, señora Papandreou Diamandopoulou, que era también una mujer muy destacada, es también una mujer muy destacada y ha logrado al final punto de la selección para la secretario general en el organismo de cooperación y de desarrollo económicos. Y todo hecho solamente para decir que en Grecia sí, no hay problema, no tenemos barreras para las mujeres. Si quieren participar, pueden hacerlo, pero el porcentaje de 52% no quiere decir algo que es negativo para el papel de la mujer en la sociedad griega. Gracias. Embajadora, muchísimas gracias. Y con esto ya hasta nos pasamos un poquito de tiempo, pero quiero agradecerle a todos los que nos acompañaron en este seminario Mujeres Líderes por un futuro equitativo en el mundo. Gracias a la delegación de la Unión Europea en México por haberlo convocado y bueno, pues a seguir conmemorando este Día Internacional de la Mujer con la esperanza de que en algunos años deje de tener que ser necesario tener un día como este para generar conciencia en la importancia de la igualdad de género. Muchas gracias y buenos días.